Hoy va a ser una reunión especial porque cambiamos el tema. Bueno, digo, cambiamos yo cambié el tema de hoy. Hemos estado llevando la serie de Nunca Sola del ebook del devocional, pero una amiga me pidió que grabara un video para su iglesia que cumplía 3 años y me dijo que uno de los temas principales que han estado aprendiendo como iglesia es el temor al Señor. Y me decía mi amiga como, ¿qué es lo que Dios te dice para la iglesia para este próximo año? ¿O qué crees de manera profética que viene para la iglesia? Y dentro de este tema, la verdad es que el Señor habló muchísimo porque mi amiga me retó también a esta parte de ir más profundo en el temor a Dios, qué significa. Y creo que ya sabía, o sea, ya sabía lo que significaba, pero fue un recordar la importancia de este tema y el entender este tema más a profundidad y que no solamente sea como, ay, tengo temor del Señor, pero sin comprender todo lo que hay detrás. Entonces, sentía mucho compartir con ustedes como lo que Dios ha estado hablando en mi corazón, lo que proféticamente también hablé a la iglesia porque siento que no solamente es para la iglesia de mi amiga, sino que también es para cada una de nosotras en nuestra vida íntima con el Señor, que podamos profundizar en este tema. Entonces voy a orar para poder empezar y agarren pluma, libreta, traté de desmenuzarlo lo más que se podía. Y que pueda ser muy práctico, ¿sí? Vamos a hacerlo de la manera más práctica. Si alguna tiene alguna duda, súper válido, pueden ponerlo ahí en el grupo WhatsApp o directamente aquí en el chat para contestar todas las dudas, todas las preguntas y que podamos irnos con claridad sobre todo y que sea el Espíritu Santo también sellando en nuestros corazones este tema que es tan importante. Voy a orar, voy a tomar tantita agua. Bueno. Padre, te doy gracias, Señor, por este lunes, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos una vez más, Señor, y que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor, transformando nuestra mente, Señor, pero que sobre todo podamos entender qué significa tener temor de ti. Desde una perspectiva bíblica, Señor, y también trae sanidad si hemos tenido un concepto de lo que es tener temor tuyo erróneo, Señor. Lloro por sanidad en esta hora también. Si hemos pensado que el temor a ti es un temor de alejarse, de miedo, de frustración, sino que al contrario, tú quieres venir a renovar esta idea de lo que realmente significa tener temor de ti. Te doy gracias por la vida de las chicas, Señor. Y gracias por lo que ya estás haciendo en la vida de cada una de ellas, Señor, porque yo sé que estás trayendo transformación, libertad, amor y sobre todo una vida íntima contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos ahora sí, si quieres apuntar y poner como título de este espacio el temor de Dios. Y escuchamos la frase temer a Dios y muchas personas se imaginan a un Dios del que debemos tener miedo o del que debemos escondernos, ¿sí? Pero el temor a Dios no nos aleja de Él, sino que nos acerca a Él. Ese es el primer punto y eso es con algo que quiero que te quedes. El temor a Dios no nos aleja de Él, sino que nos acerca a Él. Y mientras más leemos la Biblia, nos damos cuenta que el temor a Dios no es terror, sino reverencia. Dios nunca ha querido crear en nosotras un corazón de terror, ¿sí? Un corazón de me voy a acercar a Dios, pero me voy a acercar con miedo, con terror, como no sé si de niña llegaste a hacer algo malo. Yo sí muchas veces y te hablaban tus papás como ven para acá y me gritaban Ana Rebeca, baja y yo ay, chin, de que me van a regañar. Y me acuerdo bajar y bajar así, como que escondida. Y quiero como romper esa parte de que muchas veces sentimos que Dios nos habla y bajamos con temor, ¿sí? Vamos así un poco escondidas, como, ay, me va a regañar, se va a enojar conmigo. Y obviamente hemos hecho cosas malas delante del Señor y todo, pero quiero romper como este temor, ¿sí? Que podamos saber ay, es que no quiero spoilear todo porque siento que si lo digo así tal cual, ya todo lo que tengo hoy ya se acabó y cerramos con eso, pero voy a seguir, ¿sí? Y no es vivir pensando que Dios quiere castigarnos,
sino reconocer quién es Él y responder con una vida de amor, respeto y obediencia. Entonces, podemos definir el temor de Dios así. El temor de Dios es reconocer la grandeza, la santidad, la autoridad de Dios y responder viviendo para honrarlo y obedecerlo. Sí, poco a poco vamos dándonos cuenta que no se trata de temor, sino es de asombro, decir, wow, es un Dios tan grande, tan poderoso, tan santo, que soy cautivada por su grandeza, que caigo en esta parte de admiración, que no tengo a dónde más correr sino a Él. A eso se refiere la Biblia cuando habla del temor a Dios. Hay una canción que me gusta mucho y que dice, cuánta belleza hay en ti que aún no he visto, ¿sí? Y a veces me pongo a pensar, Señor, eres tan grande, tan poderoso, tan magnífico, tan indescriptible, cuántas cosas no he podido conocer de ti, sí, es esa admiración. Y mientras más conocemos a Dios, más aprendemos a temerlo correctamente. Y por eso hablamos en los devocionales pasados de la importancia de los tiempos de intimidad, porque mientras más pasas tiempo con Él, más empiezas a enamorarte y decir, wow, Señor, eres tan perfecto, eres tan hermoso, que por consecuencia se da esta parte del temor al Señor. Y algo en lo que meditaba, digo, ya en mi cabeza que solita se hace historias, es algo en lo que meditaba es que si el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento hubiera entendido lo que realmente significaba el temor a Dios, otra historia estaría escrita en la Biblia. Y ahorita te voy a decir por qué. Y el temor de Dios comienza con reconocer quién es Dios, ¿sí? Si quieres entender el temor de Dios, tienes que saber quién es Él. Y todo esto, te decía, se conoce en la intimidad o por medio del Espíritu Santo, por revelación. Estos encuentros sobrenaturales con Dios, donde quedas tan impactada. Creo que todas hemos tenido ese encuentro con Jesús en donde nuestro corazón ha sido cautivado y al final Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, si tú has tenido un encuentro con Jesús, también lo has tenido con Dios, también lo has tenido con el Espíritu Santo, porque al final son los tres, sí, es esta Trinidad. Y quiero leer Proverbios 9:10. Si tienes ahí tu Biblia, Proverbios 9:10 y dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vamos a desglosarlo, ¿sí? La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos quién es Dios. Muchas personas tienen conocimientos, estudios, experiencias, pero la Biblia enseña que la verdadera sabiduría empieza cuando entendemos que Dios es nuestro creador, nuestro Señor, la máxima autoridad y Él es santo y perfecto. Sí, estas son esas características que me gustaría que si estás tomando notas, las guardes y en tus tiempos de oración puedas decirle, Señor, manifiéstate en mi vida como creador, como mi Señor, como la máxima autoridad, santo, perfecto. ¿Qué significa realmente? Hazlo palpable en mi corazón y en mi mente. No solamente quiero como decir y decir como, ah, sí, Dios es la máxima autoridad, es mi creador, sino quiero vivirlo y quedar asombrada de tus características, ¿sí? Y Dios es el principio de todo lo visible, de lo invisible, es el principio, el fin, el alfa y el omega. Sé que mis palabras no son suficientes para describir la grandeza de Dios. Me gustaría contarte todas mis experiencias personales que he tenido con Dios, estas experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, con Jesús, con Dios Padre, pero quiero animarte a que tú puedas tenerla así y eso se va desarrollando en tus tiempos de intimidad y vas quedando impregnada de su belleza, de todas sus características, pero aquí te lo estoy poniendo como teológicamente, así como todas estas cosas que son importantes, pero quiero animarte a que tu oración sea esa, como Señor, quiero tener temor de ti y el temor de ti es, quiero conocerte tanto, quedar tan cautivada, ¿sí? Y eso es el primer paso para el temor al Señor, el conocerlo tal cual Él es, con conocer sus características en esa máxima expresión de autoridad.
Ahora sí, seguimos desglosando el versículo. Dice, ¿qué significa principio? La palabra principio significa el fundamento o punto de partida. Entonces, antes de tomar decisiones importantes, debemos preguntarnos, ¿qué piensa Dios acerca de esto? ¿Sí? Y es ahí en esta parte en donde digo, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, el tomarlo en cuenta a Él primero en todas las cosas que vayas a hacer. ¿Sí? ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Y dejar a un lado el qué siento, qué hace todo el mundo, qué estará pensando esta persona si toma esta decisión, sino que puedas olvidarte de todas esas cosas, porque sabes que solamente una sola voz importa, y es la voz del Señor de decir, sí, hay muchas opiniones, pero estoy tan cautivada y tengo tanto temor al Señor que solamente una sola voz me importa. ¿Qué honra al Señor? ¿Qué trae gozo a su corazón? ¿Qué le agrada a Él? ¿Qué no le agrada a Él? Si contemplas que para que las cosas salgan bien y para que tengas una vida fructífera, la palabra dice que la obediencia trae una vida fructífera, es que honra al Señor. Y es decir, cada decisión debe empezar reconociendo a Dios. Y por eso te decía, imagínate que el pueblo de Israel hubiera tomado en cuenta a Dios antes de hacer cualquier cosa, reconociendo su majestad, su poder y autoridad. Otra historia se contaría, pero vemos a lo largo de la historia cómo el pueblo de Israel a veces se dejaba llevar por los pueblos que eran extranjeros, tomaban sus dioses, tomaban sus pertenencias, tomaban otras costumbres, porque no habían logrado cautivar, no habían sido cautivados porque faltaba esta relación personal con Dios. Y no habían sido cautivados en sus corazones ni en sus mentes, que era muy fácil desviarse y olvidarse de esta parte del temor al Señor y su magnitud y el poder que Dios tenía y el amor que tenía hacia su pueblo, ¿sí? Y una persona que teme a Dios consulta primero su voluntad antes de actuar. Y esa es una característica de alguien que tiene temor de Dios. Y el temor de Dios transforma nuestra manera de vivir. El temor de Dios eh, no solamente es una idea como, ay, tengo temor del Señor y vivo de esta manera. Y ya como muy, muy práctico, sino produce cambios visibles. O sea, no es algo mínimo, ¿sí? Es una persona radical, es alguien que dice, voy a hacer cualquier cosa que el Señor me esté pidiendo. No quiero minimizar el temor al Señor, porque una persona que ha sido cautivada hace cosas y hace locuras, y hace locuras porque es tanto, puede que Dios te esté llamando a hacer algo y tú estás tan cautivado por el temor que tienes hacia Él, que es como, sí, Señor, renuncio a todo, no me importa nada de lo que está sucediendo a mi alrededor, porque sé que estoy escuchando la voz que debo escuchar. Y ahora, el temor a Dios también produce este cambio de que ahora obedecemos a Dios por amor, no por temor, sino por amor. Ahora, vamos a desglosar aquí algo que me gusta mucho, que también estaba estudiando, y no obedecemos porque Dios sea un policía esperando castigarnos. Como te decía el ejemplo al principio, cuando nuestros papás nos hacías algo malo y bajabas. Y bueno, voy a obedecer porque pues estoy regañada, porque ya me regañaron, ya tengo miedo y ahora tengo que hacer las cosas bien. Al contrario, Dios no es un Dios que busca el castigo, sino que nos recibe con los brazos abiertos. Él ha dado su vida por nosotras y nos ha otorgado este perdón. Ojo, no estoy dando libertad para pecar, o sea, que peques y hagas lo que tú quieras, no, porque cuando te digo que Dios te recibe y trae libertad a tu corazón y a tu mente, hay un cambio, sí hay un cambio y el Señor anhela también eso, o sea, que una vez que hemos sido transformados, busquemos santidad, busquemos agradarlo, buscar su voluntad. Entonces, una vez que hemos sido ya transformadas, nuestro corazón ha sido lavado, obedecemos porque lo amamos. Y Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces la obediencia deja de ser una obligación y se convierte en una respuesta de amor. Hasta aquí, chicas, ¿vamos bien? Si pueden poner un emoji de que todo está bien. Súper, muy bien. Seguimos.
Ahora, una persona que teme a Dios también aborrece el pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si de la nada empezó a pasar en tu corazón que empiezas a tener esta relación con Dios, empiezas a leer tu Biblia, la palabra, y empiezas a ver que hay cosas que tal vez antes te agradaban, pero ahora ya no te agrada nada, o lo ves en otras personas y dices, Señor, gracias porque me has hecho libre en esta área que tal vez batallaba mucho, o tal vez estás en un proceso de sanidad y sabes que algo está mal y estás buscando este cambio. Quiero decirte que es el temor del Señor, si es el temor del Señor siendo reflejado en tu vida, que cada que te acercas más a Él, sabes que tu vida de pecado no puede coexistir en la intimidad con Dios. Sí, poco a poco empiezas a dejar todas estas cosas y empiezas este proceso de santificación. Y cuando una persona teme a Dios, cambia su forma de ver el pecado. Sí, ya no pregunta hasta dónde puedo llegar sin pecar, ahora dice cómo o qué decisión tengo que hacer para honrar a Dios y a honrar lo que Él ha hecho por mí, que es dar su vida. Y el pecado deja de ser simplemente romper reglas y entendemos que el pecado entristece el corazón de Dios y rompe nuestra comunión con Él. Esto es muy, muy, muy importante y siento que no hablamos mucho del pecado, pero hay un peso en el pecado y el pecado viene a separarnos, ¿sí? No porque Dios se aleje, sino porque el pecado es el que nos aleja a nosotros, nos hace sentir esta parte de culpa, de que no eres digna, de que no puedes acercarte. Pero la realidad es que el Padre siempre está con los brazos abiertos, con su sangre derramada, que es lo que nos otorga el perdón, nos otorga la libertad. Y, y cuando más te acercas a Él, dices, ya no puedo con esto porque esto no es compatible con Él, ¿sí? Y por amor todo es removido, no por obligación, sino porque te quedas tan cautivada que dices, esto y esto no es compatible y lo dejo atrás, no por un esfuerzo propio, sino porque quedas cautivada y tienes temor al Señor. Otra cosa que se ve cuando una persona está viviendo el temor al Señor es que vive dependiendo de Dios. Una persona que teme al Señor reconoce que necesita su dirección diariamente. Y no me voy a meter mucho detalle, pero una persona que busca dirección diariamente ora, busca su palabra, pide sabiduría y reconoce que no puede vivir correctamente sin Dios. Y ahí es donde entra el papel del Espíritu Santo, que hemos también hablado de este tema, igual no lo abarco completo, pero creo que también está grabado en esta parte que el Espíritu Santo vive en nosotras, ¿sí? Y el Espíritu Santo también trae convicción de pecado. Entonces, sí, cada que me gusta mucho como levantarme y decir, Espíritu Santo, que seas tú guiando el día de hoy, si hay algo en mi vida que no es compatible con tu santidad, con tu presencia, házmelo saber y hazme consciente para poder entregarlo y que sea lavado por la sangre de Jesús. Sí, entonces es esta parte de una persona que tiene temor al Señor, todos los días se levanta buscando dirección. Y es muy sencillo, como la oración que te acabo de hacer. Tampoco estoy hablando desde una religiosidad de levantarse y hacer la super mega oración, Señor, limpia, perdona todos mis pecados. No, es ser consciente que el Espíritu Santo es el que te acompañe todos los días, desde despertarte hasta irte a dormir, ¿sí? Y el temor de Dios no contradice el amor de Dios. Y esto me voló la cabeza, si puedes apuntarlo también. Y aquí es donde muchas personas se confunden, ¿sí? Piensan, si Dios es amor, entonces no debemos temerle. No sé si ya lo has escuchado antes, yo sí, muchas veces. Si Dios es amor, entonces no debemos temerle. Pero la Biblia nos enseña ambas cosas, ¿sí? Ambas cosas, y te voy a leer el versículo en donde se menciona el amor y el temor al mismo tiempo, ¿sí? Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor, escúchalos porque es clave. El amor
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Juan no está diciendo que desaparezca toda clase de temor, está hablando del miedo al castigo. Sí, está hablando de lo que te explicaba al principio, que el temor al Señor no se trata de miedo, de me hago a un lado, de me escondo, sino el temor al Señor me acerca a Él. Sí, entonces de lo que está hablando Juan es miedo al castigo. Y como hijas de Dios, ya no vivimos aterrorizadas pensando que Dios quiere destruirnos o hicimos algo malo y quiere castigarnos. Vivimos seguras de su amor, ¿sí? Que tengo acceso a este amor que es inagotable, pero al mismo tiempo que soy consciente de su amor inagotable y que tengo acceso a ese amor inagotable, sigo teniendo una profunda reverencia hacia Él, ¿sí? Estas dos cosas coexisten. Tengo todo este amor, pero al mismo tiempo me corresponde actuar en reverencia hacia Él. Lo voy a explicar. Un ejemplo es la relación de un hijo con un buen padre, ¿sí? Vamos a poner la imagen de un muy buen padre. Un hijo sano no vive con miedo de su papá, ¿sí? Pero sí lo respeta, lo honra, no quiere decepcionarlo. Así también es nuestra relación con Dios. Yo sé que te di un ejemplo muy diferente al principio diciendo que yo tenía miedo de mis papás, pero a ver, estoy hablando de que mis padres también fueron muy buenos papás, pero es ese temor, o sea, es temor de castigo. Es el ejemplo que quería dar, pero aquí poniendo un ejemplo de un muy buen padre que viene siendo el reflejo de Dios como padre, es que voy a volver a leer este ejemplo y es un hijo sano no vive con miedo de su papá, por si quieres tomar nota. Lo respeta, lo honra, no quiere decepcionarlo y así también es nuestra relación con Dios. El amor produce confianza, el temor produce reverencia. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. No sé si esta parte quedó clara o si hay alguna duda que pueden hacer ahí en el chat o un emoji si todo va bien. Súper. Gracias, chicas, por colaborar. Bueno, vamos cerrando el tema. Y en conclusión, el temor de Dios no significa vivir con miedo, significa darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Una persona que teme a Dios reconoce su autoridad, busca su voluntad antes de tomar decisiones, obedece por amor, se aparta del pecado, vive dependiendo de Él y lo honra incluso, y este es yo creo que mi punto favorito, lo honra incluso cuando nadie le está viendo. Y esto es, creo que lo que refleja una vida de temor al Señor. ¿Qué haces cuando nadie te está viendo? ¿Sí? ¿Qué peso le das a la intimidad donde estás tú sola? ¿Sí? O sea, en tu tiempo de intimidad. Imagínate, no sé, cuando estás sola en tu habitación, cuando le das rienda suelta a tus pensamientos. ¿Qué pasa cuando estás sola? Ahí es donde se ve el verdadero temor al Señor. Y Eclesiastés 12:13, para terminar, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Salomón en Eclesiastés concluye que el propósito de nuestra vida no es simplemente tener éxito, dinero, reconocimientos, o una vida sana, una vida fitness, una vida en donde todo es aesthetic, bonito. La vida va mucho más allá que eso. La vida se trata de vivirla para el Señor, honrándolo en cada decisión que tenemos, en reconociéndolo en el lugar que estemos, en el trabajo que estemos, con quien estemos, cuando estamos solos. ¿Qué, qué vas a hacer con este conocimiento que tienes de Dios?
vas a decir, temo realmente al Señor y lo reflejo en mi vida diaria tomándolo en cuenta para todo lo que hago porque he sido tan cautivada, o lo voy a dejar a un lado y voy a tomar mis propias decisiones. Y nuestro propósito, como te decía ahorita, es vivir para Dios. Y cuando aprendemos a temer al Señor, comenzamos a caminar en verdadera sabiduría y disfrutar una relación más profunda con Él. Y el temor a Dios empieza una vida de intimidad, ¿sí? Y quiero orar para ir cerrando. Si tú has tenido como Justo estaba en una sesión hoy en la mañana y hablábamos como en nuestra, bueno, en mi generación de niña, o sea, más niña, cómo nos metían mucho miedo, ¿sí? Era tanto temor de Dios viene pronto, si no haces eso, Dios te va a castigar, o si no obedeces, em, te vas a ir al infierno, así como de temor, 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 cuando la realidad es que es amor y reverencia, amor y reverencia, amor y reverencia. Creo que si a mí me hubieran explicado de niña que era tan amada por el Señor y que el Señor me recibía con brazos abiertos, sin importar las cosas malas que he hecho, las malas decisiones que había tomado de mi adolescencia, creo que hubiera vivido el Evangelio de una manera distinta. Obviamente ahorita estoy tan agradecida de conocer el Evangelio de la manera correcta, pero el Señor sigue rompiendo con muchas cosas que se quedaron en mi corazón, mentiras sobre castigo, temor al Señor, el no poder abrir mi corazón delante de Él por tener miedo a que me va a regañar, se va a alejar de mí, me va a castigar, no sé, no sé cuál sea la mentira o esa religiosidad con la que tal vez has cargado por mucho tiempo, y siento que con todo lo que aprendimos hoy, con lo que estuvimos platicando, el Señor quiere romper eso, sí, quiere romper con esa religiosidad que se ha sembrado por mucho tiempo, y que ese temor al Señor no es temor de miedo, sino es un temor de reverencia, sí, de libertad, de decir, estoy tan cautivado, existe tanta belleza en ti que aún no he visto, que quiero conocerla más. Y quiero conocerla más, por lo tanto te obedezco, te honro, te tomo en cuenta en todas mis decisiones porque sé que eso es lo más valioso y lo mejor que puedo hacer. Y puede llegar a sonar hasta incluso egoísta, pero decir, sé que si honro y temo al Señor, voy a tener la mejor vida aquí en la tierra y por la eternidad, ¿sí? Voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la sesión que pudimos tener el día de hoy. Sé que hablaste a nuestros corazones, Señor, y así como has estado rompiendo, Señor, mentiras que creí por mucho tiempo acerca de ti, de que eras un Dios enojado, que eras un Dios que estaba lejano, que eras un Dios que estaba nada más viendo cuando me equivocaba, y has cambiado ese temor por reverencia y por amor. Has cambiado el temor por amor y reverencia, y estoy tan enamorada de ti que quiero conocerte cada día más. Quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Quiero ser constante en mi intimidad contigo, y lo declaro de la misma manera sobre la vida de las chicas, Señor. Que toda estructura que se haya querido quedar fija en sus corazones de temor hoy es removida, y tu amor es impregnado en sus corazones, de que son, que tu perfecto amor echa todo temor fuera. En el nombre de Jesús yo declaro esto, que tu sangre es sangre de amor, es sangre de sacrificio, es sangre de libertad, Señor, y yo oro para que esta sea una nueva convicción, Señor. Yo sé que es fácil aprender cosas nuevas, Señor, pero es difícil desaprender, pero contigo nada es difícil de desaprender, Señor, y hoy desaprendemos esta parte de que el temor es es parte de una característica tuya, Señor, y lo quitamos, es removido, y ahora entendemos tu grandeza, tu magnitud, y que no hay nada más valioso que el temor al Señor, porque también es el principio de la sabiduría y de una vida recta, de una vida íntima y de la vida que deseas para nosotras. En el nombre de Jesús, amén y amén.